intervención de los autores del libro Los Colombianistas. Muy bien, entonces los escuchamos. Mi nombre es Michael La Rosa, yo vengo aquí de Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos. Antes de nada, quiero agradecer a todos de ustedes por su asistencia hoy día en este lugar tan hermoso, bajo la dirección de Dr. Juan Camilo Rodríguez. Para mí es un gran privilegio estar con ustedes hoy en compañía de mis amigos y amigas y con Victoria Peralta, coautora del libro que hoy presentamos, y con quien llevo 22 años trabajando con espíritu de colaboración. Siempre es mejor trabajar en colaboración y la mayoría de mi trabajo aquí en Colombia ha sido en unión con otros académicos colombianos, por lo que estoy muy agradecido por toda la ayuda que ustedes me han brindado desde mi llegada aquí a Colombia hace 22 años. Perdón. ¿Sí? Ok. Excuse me. Aguardiente. No, no es. Hace 25 años, el profesor José Carlos Sevi Bomeji publicó un libro que se llama Colonia Brasilianista, Historia Oral de Vida Académica en Sao Paulo, Brasil. Este libro, una colección de entrevistas con los norteamericanos que habían estudiado la historia, política y literatura de Brasil, fue de inspiración para nosotros. Discutí este libro con Victoria Peralta y juntos decidimos hacer un proyecto de entrevistas con los colombianistas. Victoria mejoró la idea del proyecto porque ella insistió en involucrar todos los colombianistas en el mundo, o sea, no solo los norteamericanos, que eran el enfoque exclusivo del profesor Sevi. Victoria ya había tenido contactos con historiadores y profesores de literatura colombianistas que vivieron y trabajaron en Europa y Canadá. Nosotros no podíamos darnos el lujo de excluir a ninguna persona, porque el grupo de colombianistas era muy pequeño en esa época. Guillermo Galán, economista con formación académica en los Estados Unidos y director hace 25 años de la Fundación para la Ciencia y Tecnología del Banco de la República, nos brindó una ayuda económica importante porque el proyecto era difícil y costoso de montar. Durante 4 años hicimos entrevistas con los colombianistas, la mayoría acá en Bogotá, aunque hicimos viajes a congresos de LASA y otros para ubicar a algunos otros académicos. La verdad es que la mayoría de los entrevistados eran gente activa académicamente y ellos venían con frecuencia a Colombia. Con algunos hicimos entrevistas por correo electrónico, pero la gran mayoría de las entrevistas eran conducidas en persona, con mini grabadora tipo periodista. A la gente le gusta hablar de sí misma. En un caso, solo un caso, tuvimos una negativa a nuestra invitación de ser entrevistado. No sería amable mencionar el nombre, pero era un latinoamericano del sur, del latinoamericano, no voy a decir más. El proyecto duró casi 5 años, desde su concepción hasta la publicación del libro en 1997, y tuvimos la gran suerte en trabajar con 2 editores muy profesionales y muy colaboradores, Juan Leonel Geraldo y Gabriel Iriarte. Victoria Peralta hizo todo el esfuerzo para conseguir el contrato con Planeta, en una época cuando este editorial publicaba trabajos académicos. Ya no es así. La duración del proyecto tuvo mucho que ver con la traducción. La mayoría de las entrevistas se realizaron en inglés o en francés, muy pocos en español. Entonces tuvimos que traducirlas al castellano, proceso largo y costoso, como todos sabemos. Pero tuvimos la suerte de contar con una persona muy eficiente en realizar las traducciones, Bonnie McDonald, con la participación activa de Victoria Peralta. Nosotros siempre dimos al entrevistado la opción de escoger el idioma y la mayoría eligió el inglés. De las 31 entrevistas publicadas, 6 académicos ya han fallecido. Entre ellos, gente destacada en su disciplina, como David Bushnell y Jacques Gillard.
Cuando David Bushnell murió hace 5 años, me di cuenta que los académicos no son gente que usualmente son entrevistados. Ellos hablan en las aulas todos los días y publican, pero rara vez hay interés o afán de entrevistar gente que trabaja en la academia. Salvo los intelectuales más conocidos en el mundo como Noam Chomsky, Eric Hobsbawm o Fernand Braudel. Después de la muerte del profesor Bushnell, recibí varias llamadas pidiendo una copia de nuestra entrevista en Los Colombianistas, porque la gente sí conoció su trabajo, pero no al ser humano. Por eso, creo que estas entrevistas aún son muy importantes, aunque el libro ya tiene casi 20 años. Estas reflejan el pensamiento académico de los no colombianos, de sus ideas y teorías y del desarrollo intelectual del país. Muestran en dónde estábamos respecto de tales cuestiones hace 20 años. En el video que ustedes verán a continuación, nuestra amiga Catherine Legrand hablará de los cambios en el trabajo académico sucediendo en los últimos 20 años. Pero las entrevistas en el libro de Los Colombianistas transportan al lector moderno a otra época. Una época cercana, pero de todas formas distinta de la actual. Hoy en día, cuando la gente se comunica utilizando casi exclusivamente las dos terribles T's, tweets y textos, es agradable leer una larga entrevista con un académico en lugar de buscar datos sobre tal persona en Wikipedia. Para mí, leyendo este libro después de casi 18 años, vi varias cosas que se me escaparon, tal vez, durante mi primera lectura de este libro o durante el proceso de publicarlo. Algunos de los primeros entrevistados describieron a Colombia como exótico, o sea, bastante distinta de los Estados Unidos o Europa en tal época. David Bushnell, por ejemplo, llegó a Colombia 2 meses después del 9 de abril y había toque de queda en estos días. Pero Bushnell dice en entrevista publicada que, abre comillas, la situación política no tuvo efecto real en mi trabajo, ni negativo ni de otro tipo, cierra. Malcolm Dees expresó que el país, Colombia, era difícil de entender y que la historia, hasta muy recién, era escrita en una forma politizada. Tycho Brahe, de la Universidad de Virginia, comentó que Colombia ha sido menos estudiada en comparación con otros países de América Latina porque la información escrita sobre Colombia antes de 1994 no corresponde a ninguno de los patrones establecidos. No podemos ponerla en ninguna categoría y al no poderla poner en categorías, pensamos que sabemos menos. Cierra. Michael Jiménez insistió en la necesidad de trabajar más en historia económica, regional y legal, y J. León Helguera, que acaba de morirse hace 3 o 4 meses en Nashville, Tennessee, argumentó la importancia de hacer trabajo monográfico basado en fuentes de archivo. Gracias. Hoy en día, tales observaciones parecen obvias, pero hace 20 años los colombianistas se sentían muy aislados porque Colombia como país de investigación figuraba muy poco en la literatura fuera de Colombia comparado con Brasil, México y Perú. Pero esto ha cambiado gracias en gran parte a la tenacidad de estas primeras generaciones de colombianistas. La gran mayoría expresó que cuando llegaron fueron realmente bienvenidos por los académicos y no académicos aquí en Colombia. Los académicos les abrieron sus bibliotecas y prestaron sus documentos. Entre muchos otros, Roberto Cortázar, acá en Bogotá, Luis Ospina Vázquez de Medellín y, por supuesto, Jaime Jaramillo Uribe, fueron algunos de los contactos claves para esta primera generación de colombianistas. Los colombianistas, muchos de ellos, llegaron acá con financiación de varias fundaciones, Doherty en los Estados Unidos, Social Science Research Council de Nueva York y otros, pero la organización que más se menciona en el texto es la Comisión Fulbright.
Este ha tenido un impacto muy grande en crear vínculos entre académicos colombianos y de los Estados Unidos durante los últimos 25 años, gracias, entre otras razones, al extraordinario liderazgo de Agustín Lombana, Consuelo Valdivieso y Ann Mason. Hay que mencionar breve el impacto de los cuerpos de paz en la formación de algunos de los colombianistas. 4 de los entrevistados pertenecieron a los cuerpos de paz y uno de los colombianistas más destacados en la disciplina de historia, Charles Berquist, de Seattle, Washington, dijo directamente que, abro, todo mi trabajo académico está basado de una u otra manera en lo que aprendí en el campo colombiano durante los primeros años de la década de los 60. Cierra. Conclusión. Los extranjeros ya sabemos más de Colombia hoy en día en comparación con hace 25 años. En tal época, Colombia era conocido en el exterior básicamente por 4 excepcionales: Gabriel y Fernando, extremadamente talentosos, un Pablo muy malo y un Juan inventado por la Federación de Cafeteros. Hoy en día tenemos una apreciación más precisa de Colombia. Sabemos que es un país que funciona, que tiene una cultura sumamente rica y que es un país luchando para lograr una verdadera paz después de más de medio siglo de conflicto. La comunidad académica, los colombianistas abrieron muchos vínculos y contactos y estudiaron el país y su gente con seriedad, profesionalismo y en una forma crítica. Y por ello, la colaboración entre los colombianistas y la gente de Colombia es hoy más fuerte, más sólida y más funcional, y hay que luchar para garantizar que tal colaboración continuará por 100 años o más. Muchas gracias. Gracias. Ahora, como entiendo, vamos a ver una presentación de Cathy Legrand. Cathy es historiadora en McGill University en Montreal, Canadá. Es una historiadora muy importante. Su libro Frontier Expansion and Peasant Protest en Colombia es un documento, un libro muy impactante aquí en Colombia y en el exterior. Y hace 22 años, Victoria y yo hicimos una entrevista con ella para este libro, y ayer tuvimos la gran suerte de hacer otra entrevista con ella aquí en esta casa. Gracias. Estamos con Catherine Legrand, una fuente viva del libro, del primer volumen de Los Colombianistas. Así pudiéramos tener todas las fuentes que hablaran y repitieran y contradijeran lo que han hecho para libros del pasado. Entonces, vamos a hacer una entrevista con Cathy para ilustrar el primer volumen, segunda edición, y el segundo tomo. Entonces, Catherine, usted menciona en su entrevista del tomo 1 que los grandes temas de la historia de Colombia aún no estaban cubiertos en el año 93, que fue cuando hicimos su entrevista. ¿Cree usted que 20 años después se ha avanzado en este tema? ¿O que por el contrario la microhistoria ha llenado el escenario de la historiografía sin aún cubrir los grandes temas? Bueno, en responder a esta pregunta voy a hablar más que todo de los trabajos de los extranjeros sobre Colombia. Y en general los extranjeros, bueno, algunos han escrito vistazos generales, con el buen libro de David Bushnell sobre el siglo XIX, el libro de Marco Palacios con Frank Safour, que cubre toda la historia de Colombia, el libro de Michael La Rosa, que acaba de salir y que es muy bien acogido, y también hay un libro que va a salir, editado por Anne Farnsworth Alvear, que se llama The Colombian Reader, y eso es de la prensa Universidad de Duke, y eso va a ser una compilación de muchas fuentes primarias que no se conocen todavía, que van a estar traducidos al inglés. Yo creo que eso va a ser muy bueno. Pero en cuanto a los extranjeros, se han escrito recientemente, bueno, yo creo que han cambiado los grandes temas en estos 20 años. Entonces se interesan mucho en historia de género, de raza, de clase, y algunos extranjeros han escrito trabajos muy buenos
sobre la costa atlántica, la costa caribeña. Entonces, el libro de Aline Helg, el libro de Marisa Lasso, el nuevo libro de Jason McGraw, todos tratan de las experiencias afrocolombianos en la costa y también de la relación de los afrocolombianos con las ideologías republicanas, con la ciudadanía, con el Estado, etc. Pero la gran tendencia, yo creo, es que hay colombianos y más que todo colombianas que han sacado sus doctorados en Estados Unidos y en Canadá y que han conseguido puestos prestigiosos en universidades en Estados Unidos y Canadá. Entonces tenemos gente como Marcela Echeverry de Yale, Margarita Fajardo de Sarah Lawrence, María del Carmen Suescumposas, que está enseñando en Brock, en Canadá, Abel Ricardo López, que está en Western Washington, ¿quién de más? Lina Brito en Northwestern. Y estos son historiadores magníficos, jóvenes colombianos, también Lina del Castillo en Texas, y están estudiando la relación de historia con geografía, con historia del arte, con las ciencias sociales. También están estudiando formación del Estado colombiano, están estudiando las clases medias, están estudiando lo que quiere decir desarrollo en Colombia y las ciencias sociales. Entonces, todavía no hay muchos norteamericanos estudiando Colombia en historia, pero esta nueva generación de jóvenes colombianos está cambiando mucho cómo Colombia está estudiado en Norteamérica. ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos 20 años la historiografía colombiana en su área de estudio, que es historia agraria? Bueno, yo creo que la historia agraria fue un gran enfoque de colombianos y también de mi persona en los años 70, pero después de eso no tanto, hasta el siglo XXI, ¿no? Y ahora con las tentativas de resolver los conflictos en el país, el tema agrario ha resurgido y se están haciendo muchos buenos libros, pero no tanto de historiadores como de científicos sociales en todos los campos de estudio. Entonces, entre los 70 y ahora, vemos, por ejemplo, los muy buenos estudios sobre el Sumapaz, sobre Fusagasugá en Cundinamarca, estudios de Michael Jiménez que nunca se publicaron, es triste, pero él murió, de Elsie Marulanda, y también el gran libro de Rocío Londoño sobre Juan de la Cruz Varela, también en Sumapaz. Pero actualmente, desde hace como 10 o 5 años, tenemos los estudios de PNUD en Colombia, de las Naciones Unidas. Tenemos los estudios de Absalón Machado, Donny Mertens, Rocío Londoño en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Tenemos los muy importantes estudios regionales de Fernán González, el padre Fernán González, y los equipos de CINEP. Y también tenemos los estudios de Fabio, el profesor Fabio Sánchez, del Departamento de Economía de la Universidad de los Andes, y otros también. Entonces, son gente que buscan entender la historia agraria para entender el presente, para tratar de buscar soluciones a los conflictos agrarios que siguen en el país. Sí. Usted dejó de hacer historia de Colombia en los últimos 20 años. ¿Por qué? Bueno, en un sentido no me paré de estudiar Colombia. En los años 90, principios de los 2000, publiqué como 5 artículos sobre la zona bananera de Magdalena. Entonces, sobre relaciones campesinos-proletariado, sobre la huelga del 28, sobre el uso de los archivos notariales para los historiadores, sobre historia cultural de la región, sobre lo que es un enclave, como historiografía de los enclaves. Y cuando el Plan Colombia empezó a finales de la presidencia de Bill Clinton, entonces escribí un vistazo general de
cómo la historia ayuda a explicar los conflictos actuales, y lo escribí para unos lectores anglosajones. Y después, en como 2007, colaboré con la politóloga Cristina Rojas, colombiana, que enseña en Ottawa, en Canadá, sobre lo que es la ciudadanía, cómo podemos pensar la ciudadanía en Colombia históricamente. Y yo escribí y publiqué un artículo sobre los años 20. Pero sí, en un sentido, sí he dejado la historia de Colombia, y es en parte porque es muy difícil conseguir becas desde allá, no hay la plata para venir acá. También asuntos de familia, con 2 hijas jóvenes y un marido que no estudia América Latina, siempre es difícil venir acá por el tiempo requerido para hacer un estudio a fondo. Entonces eso sí me influenció bastante. También me mudé, entonces me mudé a la Universidad de McGill, que está en la provincia de Quebec, en Canadá, la única provincia francesa de habla francés. Me fascinó el lugar. Estaba empezando a estudiar historia transnacional, entonces utilizando la metodología de historia social y cultural para estudiar relaciones internacionales. Entonces me puse a estudiar las relaciones católicas entre Quebec y América Latina en los años 40, 50, 60, 70, 80 del siglo XX. En esa época muchos misioneros católicos fueron del Quebec, que es el lugar católico de Canadá, a América Latina, y fueron muy influenciados por la teología de la liberación. Y volvieron a Quebec y eso les influenció en su actitud progresistas, también en la transición del conocimiento local católico de teología de la liberación hacia ONGs de desarrollo en esta parte del mundo. Entonces estaba tratando de estudiar conexiones Quebec-Latinoamericana, pero no fue tan importante en eso en Colombia. Fue más importante en cuanto a la teología de la liberación, las prácticas Centroamérica, Bolivia, Chile, Perú, Brasil. Entonces he publicado un artículo sobre Honduras, uno sobre República Dominicana, estoy trabajando en eso, y también sobre Chile, donde vive mi hija mayor. Entonces siempre voy a Chile ahora porque tengo familia allá. Pero actualmente estoy pensando volver a la historia agraria aquí en Colombia. Sobre la imagen de Colombia, que fue un tema que tratamos en el primer volumen, ¿cómo cree usted que ha evolucionado en Canadá en los últimos 20 años? Bueno, yo creo que la imagen fue parecido a la imagen de Colombia en Estados Unidos, que cuando pensaban en Colombia, se piensa en el café, en el Juan Valdez, se piensa en drogas y violencia, y se piensa también en Gabriel García Márquez y la belleza de sus novelas. Cuando él murió había mucho pesar en Canadá también. Pero en los últimos años creo que con el incremento del turismo a Colombia y aún los diplomáticos y todo, aprecian mucho la cultura sofisticada de Bogotá y de Colombia en general, también la naturaleza, la biodiversidad, todas estas cosas. Entonces están cambiando. Pero también hay un reconocimiento ahora de Latinoamérica en Canadá a causa de la gran inversión minera de Canadá ahora en Latinoamérica, incluyendo a Colombia. Y entonces hay bastante resistencia a eso, bastante crítica a eso en las universidades, y gente investigando el impacto de esta inversión, más que todo en oro, en minas de oro, pero abiertos al cielo. Entonces esta tecnología está creando muchos problemas para las comunidades. Y entonces hay todo un movimiento popular en Canadá contra eso, de crítica a este impulso de la política extranjera canadiense. ¿Qué actividades sobre Colombia se organizan y desarrollan en Canadá?
Bueno, actualmente hemos organizado un coloquio que tendrá lugar en la Universidad de Toronto a principios de octubre de este año. Y es un coloquio que se llama Tierra, Memoria y Justicia, desafíos para la paz. Y hemos invitado a muchos jóvenes colombianos que están estudiando, sacando sus doctorados en Norteamérica o que son jóvenes profesores en universidades norteamericanas. Entonces tenemos como 25 personas que están llegando a dictar conferencias sobre sus temas relacionados con este tema. También se va a lanzar el informe Basta Ya de la Comisión Nacional de Memoria Histórica y vienen 3 personas de Bogotá para eso. Y este coloquio ha sido organizado por Pilar Riaño Alcalá, quien es profesora en la Universidad de Columbia Británica, Ana María Bejarano, quien es politóloga en la Universidad de Toronto, Cristina Rojas, politóloga en la Universidad de Carleton, yo, y también Luis Van Ishot, quien es profesor joven, historiador, que ha escrito su libro sobre los derechos humanos en Barranca Bermeja, y él es el organizador principal. Entonces todo el mundo viene, toda la comunidad colombiana en Toronto va a asistir a la parte pública de esto, y todo el mundo que hemos invitado han dicho que sí. Entonces es un momento para que la gente que trabaja sobre Colombia pueden conocerse, pueden intercambiar ideas y todo. Estamos muy apasionados cuanto a eso. Catherine, usted enseña en McGill University en Canadá. Entonces, que quiero saber es cuál es el interés de América Latina para sus estudiantes o los estudiantes de McGill. Primero, porque hace 22 años en la entrevista que hicimos con usted mencionó que había un gran interés en América Latina con los estudiantes de McGill y de Canadá en general. ¿Este sigue siendo verdad? ¿Y hay más interés en estudiar Colombia específicamente en Canadá ahora? Bueno, en mi universidad sí hay todavía mucho interés en América Latina. Entonces yo dicto una clase sobre historia de toda América Latina desde la independencia, 1825 hasta el presente, y todavía tengo más o menos 140 estudiantes en esta clase. Y lo que es interesante es, en mi universidad hay estudiantes de todo el mundo. Entonces tengo estudiantes de la Asia, de la India, del Medio Oriente, que se interesan mucho en América Latina. Y también los estudiantes de habla francés, los estudiantes de habla inglés de Quebec y de Canadá. Y actualmente, el año pasado noté que tenía más estudiantes latinos, más estudiantes de América Latina que querían también estudiar eso. Algunos vienen de Latinoamérica, pero la mayoría son de familias migrantes a Montreal. Y en los años, bueno, desde hace 2000 más o menos, hemos tenido muchos migrantes colombianos a Montreal, a Toronto, a Vancouver, que son las ciudades más grandes de Canadá. Entonces el año pasado tuve 2 o 3 estudiantes argentinos, 2 o 3 estudiantes venezolanos, 2 o 3 estudiantes colombianos, unos mexicanos en la clase. Y están buscando entender sus raíces. Muchos de ellos vinieron a Canadá cuando tenían 10, 12 años. Entonces están buscando seguir con este entendimiento, estos contactos. Sí. Super. ¿Y usted da clases comparadas, básicamente? ¿Usted trabaja en comparación de unos países? Sí, es muy difícil porque hay tantos países de América Latina y solo tenemos 13 semanas, como 2 cursos, 2 clases en cada semana, entonces es muy poco. Entonces usualmente escojo como 4 países, 5 países, ¿no? México, Brasil, Argentina, Perú y Colombia, y enfocamos en temas. Entonces paso usualmente como una semana y media sobre Colombia. Pero nunca he dictado una clase entera sobre Colombia.
No, entonces me habría gustado hacer eso, pero no lo he hecho así. ¿Y hay otros profesores en McGill que tengan interés en América Latina o son expertos en América Latina en historia o otras disciplinas? La mayoría bueno, casi cada departamento tiene un profesor. Entonces, actualmente hay 2 en ciencia política. Yo estaba la única historiadora durante años, pero hace como 7 años tuvimos, bueno, ahora otro que hace historia colonial, pero se interesa en la minería, entonces está haciendo historia del medio ambiente presente y pasado también, que es muy bueno. Hay 2 antropólogos, uno es arqueólogo del Imperio Inca, uno hace religión, antropología de la religión en México. ¿Qué más? Pero somos pocos. Pero en Montreal hay 4 universidades, hay como 130,000 estudiantes universitarios. Somos la ciudad norteamericana que tiene más estudiantes universitarios. Bueno, estamos empatados con Boston. Entonces, el año pasado nos dimos cuenta que teníamos que crear una red entre los latinoamericanistas en todas las universidades, y eso se ha creado para los profesores y ahora los estudiantes de posgrado, y estamos muy felices porque casi cada semana alguien está dictando una conferencia o algo, y es porque no tenemos plata. Eso es el otro problema, que todas las universidades en Canadá son públicas y dependemos del financiamiento de la provincia, no es nacional. Y entonces estamos en cutbacks ahora en Quebec, en austeridad, y entonces no hay plata para invitar a conferencistas ni nada. Pero entre nosotros ya, entre las 4 universidades hay una masa de gente que se interesa mucho en América Latina. Super. ¿Qué pasa si un día un estudiante llega a su oficina para decir, profesor Legrand, yo quiero ser profesor Cathy Legrand en el futuro, quiero estudiar América Latina o Colombia con profundidad? ¿Cuál sería su consejo a ese estudiante? Yo he tenido muchos estudiantes que han seguido para el doctorado, pero no en Canadá. El problema es que en cada universidad hay un historiador o 2. Para hacer estudios de posgrado, doctorado, es importante estudiar con más profesores hasta cierto punto. En los mejores de Estados Unidos hay 3. Uno que se enfoca en historia de Hispanoamérica, moderno, uno que se enfoca en Brasil, uno que se enfoca en historia colonial. Entonces, con mis estudios, tampoco en Canadá tenemos la plata, tampoco. Entonces, para mis mejores estudiantes, yo les aconsejo de hacer solicitudes a Wisconsin, a Yale, a Michigan, a otros lugares, Harvard aún. Y yo he tenido como 8 estudiantes, creo, que han salido con doctorados en historia de América Latina. Algunos empleados en Canadá, otros en Estados Unidos. Entonces hay toda una invasión de colombianos a Estados Unidos, pero también de canadienses latinoamericanistas a Estados Unidos también. En un momento dado, todos los profesores de historia de América Latina en Princeton eran canadienses. Y entonces es interesante, porque cuando yo tuve mi primer puesto en Canadá en el 80, no habían casi canadienses con doctorado en historia de América Latina, y eso ha cambiado mucho. Y pues otra pregunta, acabo de aprender que Anne Farnsworth va a sacar el Colombian Reader with Duke University Press, que es muy buenas noticias. Sí. Pero usted sabe que el primer Reader salió en el año 95, el Peru Reader, hace 20 años. Entonces mi pregunta es, ¿por qué, en su opinión, hay 20 años de lapso entre Peru Reader y Colombian Reader? ¿Por qué tanto tiempo para sacar Colombian Reader? Yo no sé, pero ellos han sacado 1 o 2 cada 2-3 años. Entonces el Chilean Reader acaba de salir también, el sobre República Dominicana también acaba de salir. Ellos, Duke, toda la prensa en Estados Unidos tienen problemas de financiamiento ahora. Me han dicho que se tiene que vender 3,000 libros, ejemplares de un libro para salir con el financiamiento en la prensa ahora.
Y entonces yo creo que con esta serie está vendiendo bien porque lo compran los académicos, pero también lo compran gente que van a vivir en el país o lo que sea. Y Colombia, yo creo que Anne Farnsworth ha estado trabajando en eso 2, 3, 4 años para recoger realmente fuentes primarias importantes que cuentan toda la historia de Colombia. Han buscado fuentes que nunca se han publicado antes y entonces están haciendo un muy buen trabajo. Ella colaborando con 2 o 3 otras personas, pero no sé quiénes son los otros. ¿Ya? Pero Colombia no se estudia tanto como Brasil, México, Argentina, Perú, Chile en Norteamérica, y debería, uno dice, bueno, la población de Colombia es mucho más que Chile o lo que sea, pero eso está cambiando, ¿no? tal vez, tal vez, espero que sí. Sí. Agradezco mucho a Kate por haber participado en esta entrevista y en este lanzamiento de la segunda edición del libro de los colombianistas. Gracias a ustedes. Me corresponde a mí en esta presentación hacer la presentación del tomo 2, o sea, en esta introducción. Entonces quiero agradecer a la mesa directiva aquí de la Academia Colombiana de Historia que se interesó por este proyecto, a toda mi familia a la que le entusiasma oírme hablar de libros y a mis amigos aquí presentes, familiares, a los colombianistas que son la fuente principal de historia oral de este libro. A diferencia del primer tomo, en el segundo queremos hacer énfasis en el avance de las disciplinas propiamente dichas, en el estado del arte en cada una de ellas y en sus perspectivas, es decir, en la literatura o como se dice en historia, en la historiografía. Por esto escogimos una muestra bien representativa de colombianistas y de sus estudios en los últimos 20 años, teniendo en cuenta que sus publicaciones sobre Colombia en las distintas áreas fueran representativas, las más representativas de cada una de ellas en sus disciplinas. Escogimos historiadores, hombres, mujeres y diferentes áreas de estudio. Entonces, esta es la lista de los historiadores, que no los voy a repetir. Sigamos. Que aquí está Muriel. Hay 2 críticos literarios y periodistas, politólogos, sociólogos y antropólogos. Entonces, incluimos algunas preguntas del primer volumen, tales como, ¿podría contarnos dónde nació, dónde creció y en qué época, y si esto tuvo algún impacto en su deseo de estudiar América Latina? ¿Y qué le hizo tomar la decisión de seguir estudios de posgrado sobre América Latina? ¿Podría contarnos cómo llegó por primera vez a tierra colombiana y qué lo motivó a viajar a Colombia? Además, incluimos unas preguntas, yo creo que podemos pasar a las estadísticas, unas preguntas nuevas, como ¿qué áreas de su disciplina cree usted que investigadores en el tema deberían desarrollar? En su área, ¿cuáles son los trabajos fundamentales que debe tomar en cuenta un investigador? Cabe anotar como conclusión que estos nuevos colombianistas tienen obras especializadas. La primera pregunta que le hicimos a Kathy Legrand tenía que ver con los grandes procesos o con la microhistoria. Y realmente estos ya puede ser evolución de la historiografía misma o simplemente un tiempo más preciso que requiere más precisión, pero los libros son especializados, o sea, no hay grandes procesos que quieran cubrir un siglo o que quieran cubrir toda una temática, sino son muy especializados, lo que va de acuerdo con el movimiento del siglo y que se orienta más hacia la especialización. Quiero, digamos, resaltar el gran trabajo que hacen los colombianistas por fuera de Colombia, hablando de Colombia, haciendo conocer a Colombia, y se podría sugerir una condecoración o algún reconocimiento. Los comentarios que hacen es siempre falta de dinero, falta de becas para poder venir y seguir con sus estudios, como es lo que dice Kathy Legrand.
Creo que este segundo tomo puede ayudar a unir intereses, a conocer nueva gente que están haciendo trabajos maravillosos y que muchos de ellos no están traducidos al español. Entonces, bueno, les agradezco mucho y espero que disfruten el libro.